Cómo armonizar la vida familiar y laboral del trabajo en casa al verdadero teletrabajo está a cargo de María Lucía Barrera Tavera, de Barrera Palacio Abogados. María Lucía es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, asistente al programa Methods of the Harvard Negotiation Project de Harvard Law School en Harvard University, diplomada en Formación de Conciliadores Forum de la Universidad de La Sabana, asistente al curso La Seguridad Social en la Globalización de Ciudad de México, miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y de la Seguridad Social y socia de la firma Barrera Palacio Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. María Lucía, bienvenida a este espacio y el auditorio es tuyo. Ok, muy buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias por esta fabulosa invitación. Veo que aún están conectados más de 450 personas listas a ver ya no unas habilidades blandas como tuvimos la oportunidad de escuchar a Diana, sino yo las llamo esto como habilidades duras, ladrilludas. Muy bien, vamos a hacer una conferencia para que revisemos un poco el tema del trabajo en casa, de la implementación de un verdadero teletrabajo y cómo hacemos para armonizar la vida familiar a la vida laboral como una estrategia de salud mental. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia y al final vamos a resolver las inquietudes que ustedes tengan sobre el particular. Así que pues bueno, ustedes se acordarán, ya llevamos prácticamente 15 meses desde que nos guardaron y nos mandaron a la casa y nos dijeron, cada uno tome su computador, a los que le fue muy bien, pues tome su silla, tome su celular y cada uno se va a trabajar a su casa. Después de un año, 2 meses largos, ¿qué está pasando? Pues seguimos en este momento trabajando desde casa y parece ser que nos vamos a quedar, pero ya no por una pandemia, porque esperamos muy rápidamente poder ser vacunados y poder llegar a esa fabulosa eh, momento en que todos vamos a quedar inmunizados frente a este coronavirus, pero muy seguramente como ejemplo, muchas empresas queremos adoptar una verdadera figura de teletrabajo o mantenerlos por lo pronto en el trabajo en casa. Por eso en este momento nos parece muy importante que podamos identificar claramente cuál es el tema del teletrabajo y cuál es el tema del teletrabajo. Si bien parece ser palabras muy similares, pues también tiene sus diferencias, pero eso lo vamos a llevar a un tema de la salud mental. Claro, en este momento los que tenemos el privilegio de estar en casa, pues efectivamente lo estamos disfrutando, nos evitamos las congestiones, nos evitamos pues el tráfico, nos evitamos igualmente toda esta situación que hemos tenido que vivir de paros y de situaciones anormales frente a todo el territorio nacional. Pero esto con el tiempo puede llegar a afectarnos la salud mental, como es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder armonizar esa vida laboral con esa vida familiar? Ustedes recordarán en el inicio de la pandemia, en marzo del 2021, pues con la circular que expidió el Ministerio de Trabajo, la circular número 21, pues se nos autorizó el trabajo en casa. Es más, se nos obligó a desarrollar el trabajo desde la casa y el Ministerio lo único que hizo es que lanzó este trabajo como un salvavidas. Lo que nosotros teníamos anteriormente era una figura llamada home office. Legalmente no estaba reglamentada, sino hacía parte de las políticas de bienestar o hacía parte de los planes de beneficio de las grandes empresas, donde le decían al trabajador, caramba, quédese en su casa un día, 2 días, usted tiene un proyecto muy grande que atender, quédese en casa, y era lo que no conocíamos como el home office, pero repito, era como un beneficio dentro de esa política laboral o de bienestar de esa empresa. Ya con esta circular 21 del Ministerio de Trabajo, pues nos autorizaron o nos dijeron quédese en casa muy rápidamente. Se trataba de un tema absolutamente ocasional. Bajo ninguna circunstancia podíamos hablar de que era un teletrabajo, porque para aquel entonces ya contábamos con la ley del año 2008 y con el decreto reglamentario del 2012, y la implementación pues generaba un poco de trabajo para las empresas, para las organizaciones. Entonces dijo, no, esto no es teletrabajo, váyase para la casa, esto es un tema simplemente transitorio, ocasional, no tiene que cumplir un requisito, lo único que usted tiene que hacer es pues comunicárselo al trabajador y en el mejor de los casos notificárselo a la ARL.
Con el paso de los meses, pues la situación no era tan fácil, ni era tan ocasional ni tan transitoria, ni era simplemente coja el computador y váyase a la casa, sino que el ministerio comenzó a entender que había otra serie de situaciones que rodeaban a ese trabajador que en este momento se encontraba en casa. Entonces vino y reglamentó a través de la circular 41 y dijo, le repito, quédese en casa, se llama trabajo remoto, no es teletrabajo, pero debe desarrollar la empresa bajo 4 ejes fundamentales: las relaciones laborales, la jornada de trabajo, la armonización de la vida laboral y familiar y los riesgos laborales. Entonces, pues ahí es cuando nos dimos cuenta que esto no era tan sencillo, sino que requería de algunas fundamentaciones para que el trabajador pudiera quedarse en casa sin que generara riesgos. En primer lugar, pues desde el punto de vista de las relaciones laborales, claro, todos, absolutamente todos, hemos sido, por decirlo de alguna manera, víctimas de este excesivo trabajo. Parece ser que son jornadas interminables, inagotables, la falta de claridad entre cuál es el día, cuál es la noche, qué es un viernes, qué es un sábado y qué es un festivo, pues ha sido evidente para todas las personas que estamos trabajando desde la casa. Entonces, ¿qué nos dice esta circular? Vamos a seguir trabajando desde la casa, vamos a mantener el contrato de trabajo con los mismos derechos y con las mismas garantías para el trabajador, porque las relaciones laborales se mantienen idénticas. ¿Qué es lo que cambia? Pues la forma de hacerlo, porque ahora nos vamos a apoyar con la tecnología. Pero la subordinación, la prestación personal del servicio, el salario, de la misma manera que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, pues señor empleador, señor trabajador, tienen que tenerlo, de manera tal que se siguen respetando todos los derechos y todas las garantías del trabajador y en consecuencia el trabajador deberá cumplir todas sus obligaciones, todos sus deberes que tiene como trabajador de ese contrato de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora lo vamos a hacer de manera virtual. En segundo lugar, la jornada laboral. Entonces, por primera vez, una circular, porque las circulares no son leyes y en ese momento no existía una ley, pero por primera vez tenemos una mención pública y oficial donde nos dice, señores, los trabajadores tienen el derecho a la desconexión, tienen derecho a una jornada, tienen derecho a un descanso dominical, a un descanso festivo, a sus horas de sueño y de descanso y de familia. Entonces, este término de desconexión que no había sido implementado aquí en Colombia comienza a tomar un sentido bien importante, analizando otros países como podría llegar a ser Francia, donde claramente hace un par de años implementaron este derecho. ¿En qué consiste? Que el trabajador podrá desconectarse de todos los aparatos tecnológicos que tenga al servicio de la empresa en los momentos en que no represente su jornada laboral. Ya lo vamos a ver más adelante, pero fue esta circular la que precisamente dijo, a ver, empresas, hay que respetar la jornada laboral. Si debe trabajar más tiempo, pues hay que pagar las horas extras. Si va a trabajar el domingo o el festivo, pues hay unos recargos dominicales y festivos que tiene usted que atenderlo. No nos aprovechemos de la pandemia ni del trabajo en casa y debemos respetar a ese trabajador que tiene una vida personal, que tiene una vida familiar y que no puede dedicarse 24/7, como algunos quisieron creerlo, por una situación de pandemia. En tercer lugar, ¿qué nos dice esta circular? Que este es un punto súper fundamental, la armonización de la vida laboral y familiar. ¿Y por qué un punto fundamental? Porque si bien cuando nosotros íbamos a las empresas a trabajar, pues los trabajadores de alguna manera, y digamos que eso era como el compromiso, dejábamos nuestros problemas personales atrás, es decir, podíamos salir a las 5:30 de la mañana de la casa, llevar al bebé a la guardería, donde los abuelitos, desplazarnos hasta la oficina, estar a las 7, 8 de la mañana y pues lo máximo que podíamos hacer es darle la recomendación a la mamá, a la abuelita de cómo se le tenía que calentar el biberón, pero pare de contar. Realmente los problemas o las situaciones personales y familiares quedaban en casa, cualquiera que sea esta, y en el trabajo nos concentrábamos a trabajar. Pero ¿qué pasa con esta situación? Que el empleador comenzó a entender que tendría que compatibilizar la función laboral de ese trabajador, es decir, tenía que trabajar fuertemente en la armonización de la vida laboral y familiar y poder conocer a cada trabajador de una manera más de fondo, es decir, con quién vive, qué responsabilidades tiene dentro de la casa,
qué obligaciones tiene usted dentro de la casa y cómo hacemos para que usted pueda ser productivo dentro de la empresa e igualmente pueda atender esas responsabilidades de familia. Entonces vemos casos de mamás, papás con uno, dos, quizás tres niños pequeños viviendo en casa sin contar con la ayuda de los abuelos o de los tíos o de los cuidadores en el mejor de los casos al inicio de la pandemia, pues esto podría llegar a ser una verdadera locura. Pero por el otro lado, un jefe exigiendo el cumplimiento de las ventas que no se ha cumplido, que usted no ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces viene esta circular y dice, señores empleadores, debemos trabajar fuertemente en la armonización de la vida laboral. ¿Y cómo? Pues en primer lugar, conociendo a cada trabajador, conociendo a cada individuo, más allá del tema de competencias, más allá de sus funciones, más allá del cumplimiento de sus obligaciones, es usted como ser humano, como miembro de familia, qué tiene que hacer, dónde vive, cómo trabaja, qué come, cuándo come, ¿sí? Y de esa manera concertar o lograr unos acuerdos con el trabajador. Y les comento simplemente un caso a título de ejemplo. Se trataba de una pareja que tenía un bebé de 6 meses. Los dos eran trabajadores de 8 a 6 de lunes a viernes. Y pues, ¿cómo hacían para poder atender ese bebé? Pues las empresas accedieron a lograr un acuerdo, accedieron a hacer una concertación con cada uno de los trabajadores y el trabajador comenzaba a laborar a las 4 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, mientras que la señora comenzaba a la 1, 2 de la tarde hasta la finalización de la jornada que podía ser 9 o 10 de la noche, de manera tal que pudieron atender cada uno su contrato de trabajo y entre los dos cuidar a ese pequeño que definitivamente era indispensable la presencia de los papás. En alguna otra conferencia alguien me dijo, sí, también la importancia de nosotros cuando cuidábamos las mascotas. Y bueno, aquí la circular no manejó el tema de las mascotas, pero por supuesto, por primera vez les tocó a las personas que tienen mascotas comenzar a que terceros no vinieran a apoyar en esa labor, sino salir al parque, llevarlos, y pues eso demandaba tiempo y tiempo de oficina. Entonces esa armonización de la vida laboral es simplemente un tema de empatía, de entender las necesidades del otro. Estamos viviendo una situación absolutamente particular y el hecho que yo esté viviendo aquí en casa, claro, me trae una serie de beneficios, una serie de ventajas, pero al igual una serie de desafíos muy grandes como es criar a mis bebés, como es cuidar a mis padres adultos mayores o criar o cuidar a mi mascota, etcétera, etcétera, porque todavía no estamos en una situación 100% normal. De manera tal que para que seamos eficientes, para que seamos productivos, pues se nos invitó a armonizar esa vida laboral y familiar, pudiendo entender las circunstancias personales de cada uno de los trabajadores y, ¿por qué no decirlo? Pues remar en el mismo sentido. No es que el empleador, yo lo necesito a usted y me importa cinco su vida personal o familiar. No, señor, equivocado. En este momento necesito saber cómo está su vida personal, cómo está su vida familiar. Tristemente tuvimos la oportunidad de conocer un caso, y hace referencia aquí un poco al tema de los riesgos laborales, al inicio de la pandemia, quizás como a los 4 meses, donde en algunas de esas conferencias le decíamos a las empresas, llame a su trabajador uno a uno, usted líder, pregúntele dónde trabaja, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Y uno de estos muchachos en una empresa de mercadeo confesó que le tocaba trabajar desde la taza del baño del inodoro de su casa. ¿Cuál era la razón? Pues que vivía con dos pequeñitos, 2, 4 años y además con un adulto mayor y que la situación era realmente insostenible y que ponía su computador portátil en una banquita, en una banca de la cocina. O sea, el trabajador llevó 4 meses trabajando desde el baño de la casa, en la taza del inodoro y el escritorio era la mesa. Imagínense lo que puede llegar a pasar al cabo de un año con una persona que esté en esas condiciones. Pues problemas lumbares, problemas del carpo, del metacarpo, problemas del manguito rotador. Ahora, problemas personales, pues los que se quieran, porque a pesar de que esté en su casa, ahí en ese momento va a tener unos problemas seguramente de estrés laboral y de salud mental. Entonces,
Como cuarto punto, ¿qué nos dijo esta circular? Mire, necesariamente hay que incluir el trabajo en casa dentro del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Recuerden ustedes que al inicio pues se trataba de un tema ocasional o transitorio, pero no, aquí estamos hablando de algo absolutamente permanente y entonces es necesario trabajar de la mano del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, informarle a la administradora de riesgos laborales y que los trabajadores puedan cumplir todas estas normas, todas estas obligaciones, derechos y deberes que se están establecidos en el sistema. Otro punto fundamental, que los comités de convivencia laboral y los comités paritarios de salud y seguridad en el trabajo pues sean muy activos porque representarán una herramienta muy valiosa para los departamentos de bienestar o en general para las áreas de talento humano. O sea, tener más cabezas que puedan apoyar en cómo hacemos para que los trabajadores salgan de esa rutina, cómo podemos hacer para que no caigan en problemas de salud mental, que no caigan en un estrés laboral, que no caigan en las desventajas que presenta el trabajo en casa. Por eso, como punto fundamental, este sistema de gestión tiene que ser supremamente activo con toda la población trabajadora, precisamente para que nos dé herramientas y poder gestionar esos riesgos que tenemos de manera permanente por estar aquí en la casa. Como lo decía, pues esa circular nos llama la atención a los líderes de las empresas a que nos comuniquemos personalmente con los trabajadores como parte de ese sistema de gestión, conocer cuáles son las dificultades para el desempeño de la labor y por supuesto hacer un seguimiento muy detallado sobre el tema del autocuidado frente al COVID y si presentaban síntomas o efectivamente convivían con personas que ya hayan, que se encontraran en ese momento infectadas por el COVID, pues ese jefe inmediato sería la persona que tendría que entrar a reportarlo, repito, para poder gestionar este tipo de riesgos al interior de la empresa. Nos recuerda finalmente esa obligación del trabajador. Como el trabajo, el contrato de trabajo se mantiene, pues el trabajador tiene las mismas obligaciones que hoy las sorteará de una manera diferente, pero todas las reglas de autocuidado son súper importantes. Esa notificación al empleador de los incidentes de trabajo, de los accidentes de trabajo, porque su casa, ese espacio, pues en este momento es denominado el sitio de trabajo, donde pueden presentarse accidentes de trabajo o también podrán desarrollarse enfermedades profesionales. Así las cosas, pues con esta circular desde junio del año pasado, las empresas comenzamos a trabajar de una manera más responsable ese trabajo en casa. Sin embargo, aún no era suficiente y esa fue la razón por la cual el gobierno nacional y pues el Ministerio de Trabajo logró que en el Congreso de la República se expidiera esta ley. La ley, estamos hablando de la ley, perdón un momento, de la ley, es que no recuerdo en este momento cuándo entró en vigencia, bueno, el mes pasado, donde nos da ya claridad y nos entrega estos elementos fundamentales para poder entender y gestionar el trabajo en casa. Entonces, hoy, en este momento, contamos con una ley de trabajo en casa que se encuentra vigente, que resulta ser mandatoria y obligatoria para todas las empresas de Colombia. Y nos está hablando del detalle de ese trabajo en casa. Y quiero repetir, aquí no estamos hablando del teletrabajo, porque el teletrabajo se mantiene tal cual como fue concebido en la ley del 2008, tal cual como fue desarrollado o reglamentado en el año 2012 y tiene muchas similitudes, por supuesto, porque se trata de un trabajo remoto. Pero es importante que las empresas tengan en cuenta que no es lo mismo hablar de trabajo en casa que hablar de el teletrabajo, ¿ok? Entonces, aquí ya contamos con esta ley y nos entrega unos aspectos esenciales, que es los que quiero en este momento manifestarles a todos ustedes. En primer lugar, no es una modalidad de uso permanente. O sea, la ley se hace no solamente por un tema de pandemia, sino por un momento en que a futuro pueda ocurrir cualquier situación adversa para cualquier empresa en un momento determinado y dice, esta modalidad de trabajo es única y exclusivamente de manera transitoria y solamente aplicable en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador realice la labor en la empresa.
Nosotros como firma de abogados Barrera Palacio, pues consideramos que nos complicaron un poco al señalar que impida, ¿sí? Porque hoy muchos de nosotros estamos en casa, pero no tenemos ningún impedimento para trabajar desde nuestra oficina, simplemente porque atendemos la recomendación del gobierno nacional de quedarnos en casa y porque nos encontramos todavía en una emergencia sanitaria y porque la empresa ha decidido que no es un momento seguro para que salgamos de las casas. Pero esta palabrita, impedir, pues hace que sea, que nos sentamos a analizar realmente qué fue lo que quiso decir el ministerio o qué fue lo que quiso decir en este momento ya no el ministerio, sino el legislador frente a este tema. ¿Por qué? Porque en este momento nos encontramos todos en trabajo en casa y posiblemente no estamos impedidos para trabajar desde la oficina. Entonces, la aplicación de esta norma quedaría un poco coja. Nosotros hemos querido entender que lo que quiso decir el legislador en este momento, y particularmente en este momento que aún seguimos en pandemia, es que vamos a utilizar esta figura del trabajo en casa, la vamos a utilizar durante este tiempo que estamos en emergencia sanitaria, durante este tiempo que nos encontramos en pandemia, de una manera transitoria, de una manera ocasional, pero que no necesariamente me está impidiendo ir a mí a realizar el trabajo directamente en las instalaciones de la empresa. Habla de un tema temporal, porque repito, está diciendo que se trata de situaciones ocasionales o excepcionales. Entonces, claramente la ley dice, mire, máximo por un periodo de 3 meses, el cual usted lo puede prorrogar por otros 3 meses más para llegar a 6 meses. Pero nos deja ahí un comodín dentro de la ley, dice, si persisten las circunstancias excepcionales, se podrá extender su habilitación hasta que desaparezcan tales condiciones. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginarnos que no estamos en pandemia y la planta se incendió. Pues en ese momento lo que nosotros teníamos era pues una suspensión del contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero vamos a imaginar que todos esos trabajadores de esa planta, que puede ser un call center, pues pueden ir a la casa de manera transitoria, de manera temporal. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando terminen las causas que originaron esta situación de trabajo en casa, es decir, que se haya reconstruido el edificio, que se hayan hecho las adecuaciones correspondientes. Entonces el empleador ordena el trabajo en casa, le dice al trabajador cuál es el término, por ejemplo, 3 meses, si la planta sigue habilitándose, reconstruyéndose, pues le escribirá, oiga, se va a prorrogar esto por 3 meses. Si llegados los 6 meses esto se mantiene, pues podrá decirle, vea, como persiste la situación que dio origen a este trabajo en casa, voy a extender la habilitación de esta modalidad hasta cuando ya definitivamente desaparezcan la situación que dio origen al trabajo en casa. En este momento que tenemos, pues que si vamos a quedarnos en casa, no a través del teletrabajo, sino bajo esta modalidad de trabajo en casa, pues debemos, habilitarnos para poderlo hacer conforme en la ley 2088 del 2021. Entonces viene una pregunta clave. ¿El trabajo en casa reemplaza el trabajo? Pues en el inmediato y corto plazo sí, ¿sí? Pero en el mediano y largo plazo, cuando vengan situaciones diferentes, como el ejemplo que les acabo de poner del incendio, pues definitivamente no, van a ser diferentes y es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Para eso, como ya les explicaba, si nosotros vamos a mantener esa modalidad de trabajo en casa, pues es necesario habilitarlo. Y para el efecto, pues debemos hacer la formalización a esta modalidad, manifestándole al trabajador a través de un simple correo electrónico, a través de una comunicación, pues diciéndole que la empresa se habilita en este momento del trabajo en casa. ¿Hasta cuándo podré yo seguir con la figura del trabajo en casa bajo las circunstancias actuales? Como lo hemos dicho, pues por lo menos mientras esté en firme la declaratoria de estado de emergencia y como ustedes saben, en este momento el Gobierno Nacional la acaba de prorrogar por 3 meses más, o sea que seguiremos en emergencia sanitaria hasta el 30 de agosto y vamos viendo pues día a día. Si ustedes recuerdan, una de las grandes características del teletrabajo es esa reversibilidad, es esa facultad
de manera unilateral por parte del trabajador de decir, mire, no quiero continuar bajo la modalidad de teletrabajo, definitivamente me resulta muy complicado para mí. Aquí cuando estamos hablando del trabajo en casa es diferente, porque el que ordena esa modalidad es el empleador y el empleador le dice cuál es el término de duración de esta situación, el cual lo puede prorrogar y será el empleador el único que de manera unilateral le diga ya debemos regresar todos a la casa. Entonces, es el empleador el que viene y decide claramente hasta cuándo va esta situación de trabajo en casa y finalmente cuándo termina. Es decir, el trabajador no puede decir, no, mire, yo ya no quiero más trabajo en casa, yo ya me regreso para la empresa. No lo puede hacer, que es una situación que sí en efecto ocurre cuando estamos frente a la modalidad del verdadero teletrabajo. Veamos 4 situaciones fundamentales que tiene esta ley 2088. En primer lugar, y es algo que nos consultan de manera permanente, los elementos de trabajo. Si bien cuando estoy en la oficina tengo mi mesa, tengo mi asiento, quizás mi apoyapiés, tengo un mouse, quizás tengo un celular, tengo lápices, esferos, es decir, tengo todos los elementos de trabajo necesarios para poder desempeñar mi trabajo. Pero cuando llego a la casa y no tengo absolutamente nada, ni computador, ni celular, ni mouse, ni escritorio, ni asiento, ¿qué va a pasar? Pues es necesario, señores, que a pesar de que no sea teletrabajo y sea trabajo en casa, pues tenemos que solucionar y gestionar el tema de los elementos de trabajo. ¿Cómo? En primer lugar, pues el empleador podrá suministrarlos toda la relación que les acabo yo de mencionar. O por el contrario, las partes pueden llegar a un acuerdo. ¿Cómo un acuerdo? Decirle, mire, empleador, yo en mi casa tengo un escritorio, yo tengo una silla de oficina, pero sí le voy a recibir el celular y sí le voy a recibir el apoyapiés, por ejemplo. O tengo todos los elementos de trabajo, pero no tengo una silla ergonómica, necesito que usted me la dé. De manera tal que para poder, uno, habilitar el trabajo en casa, como ya lo vimos. Dos, celebrar un acuerdo con el trabajador de manera individual con cada uno de ellos y sortear el tema de los elementos de trabajo. Aquí, pues, hay realmente una situación que complica a las empresas teniendo en cuenta el costo o teniendo en cuenta, pues, algunas situaciones que pueden llegar a ser bien complicadas, digamos, del traslado o del costo o de algún otro tipo de situaciones, pero necesariamente hay que sortearlas, porque hay un tema de fondo y es yo cómo quiero que se encuentre mi trabajador dentro de un año o dentro de 2 años desde el punto de vista de la salud física y de la salud mental. Porque si yo voy a permitir que ese trabajador siga prestando su servicio desde la taza del inodoro y teniendo como escritorio una butaca de la cocina, pues claro, va a haber una afectación muy grande para el trabajador, pero va a haber una afectación igualmente grande para el empleador. ¿Por qué? Porque su nivel de eficiencia tiende a decaer, porque su cansancio y su desgaste físico tiende a decaer y porque los problemas físicos, dada la ergonomía o la ausencia de ergonomía, pues se van a hacer presentes en cualquier momento de la vida de ese trabajador. Y finalmente, su salud mental, cómo se ve reflejada. Por tanto, los elementos de trabajo son absolutamente importantes, que cada una de las empresas pueda analizarlo. ¿Qué es lo que requiere el trabajador para que pueda prestar satisfactoriamente su trabajo, para que pueda funcionar adecuadamente, protegiendo siempre su salud física y su salud mental? En segundo lugar, la comunicación. Bueno, aquí la ley nos señala que esta comunicación es absolutamente importante. Esa empresa debe notificarle por escrito, como ya lo vimos, al trabajador, que en este momento la empresa está habilitando el trabajo en casa. Y recuerden ustedes, aquí no se trata de un acuerdo, como puede ocurrir en el teletrabajo, sino se trata de una orden del empleador, es decir, de una notificación. En tercer lugar, la capacitación. La ley insiste, como es absolutamente obvio, que las empresas capaciten a los trabajadores en todo el tema tecnológico, es decir, todo el tema de sistemas, de software, de registros, todo lo que esté en funcionamiento. Debemos estar capacitando constantemente en todas estas herramientas tecnológicas que tiene la empresa o que está implementando. Y por último, nos habla de los riesgos laborales, como ya lo hemos venido mencionando también desde la circular 41, pues la obligación para el empleador, para esas empresas,
de notificarle a la ARL donde se encuentra afiliado ese trabajador que se encuentra en casa, que ya está habilitado para desarrollar ese trabajo en casa, cuál es el domicilio del trabajador, definir esas estrategias de comunicación y de prevención de riesgos laborales, y por eso tenemos que trabajar en llave con esa ARL. Finalmente, nosotros recomendamos acá lo que es el autorreporte y la inspección del puesto de trabajo. ¿Cómo? Pues virtualmente, llegar a cada una de las casas y hacer una grabación de cómo está trabajando el trabajador, si cuenta con todas las normas de ergonomía, ventilación, iluminación, distancia entre el computador y la silla, etcétera, etcétera. Ustedes que son unos expertos en esa materia, pues hay que meterle todo el julepe precisamente para proteger esa seguridad del trabajador, no solamente física, sino esa salud mental del trabajador. Esta ley nos trae dos criterios muy relevantes que yo acabo de mencionar al inicio de la charla. En primer lugar, la desconexión. Ahora sí tenemos ley, no una simple circular que nos dice el trabajador debe cumplir su jornada laboral contractual acordada por las partes, de manera tal que tiene el derecho a disfrutar de los tiempos que están fuera de esa jornada. Su tiempo de almuerzo, que tiene que ser entre sección y sección, después a la finalización de su jornada, los domingos, los festivos, en fin, lo que las partes acuerden. Recuerden ustedes que la jornada ordinaria es el tiempo convenido entre las partes y que a falta de esta será la máxima legal de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. De manera tal que ese empleador que ha establecido en su reglamento interno de trabajo cuál es la jornada de trabajo, tiene esa obligación de respetar los tiempos libres del trabajador. Ahora, si su presencia es mandatoria, es indiscutible, pues como ocurre tantas veces, pues el empleador deberá atender el pago de las horas extras. Claro, ¿quién se excluye de ahí? Pues los trabajadores de dirección, abuso es que se llama y confianza, o trabajadores de dirección, manejo y confianza. O sea, aquellos trabajadores que representan la voluntad del trabajador, aquellos trabajadores que se encuentran en la parte más alta de una organización jerárquicamente hablando, o que no estando ahí tienen una característica especial, es que son jefes, tienen trabajadores que le responden directamente a él, como podría ser un jefe de bodega, un supervisor de área. Es decir, no se encuentra en la parte más alta de una organización jurídicamente hablando, pero tiene una grandísima responsabilidad y es que tiene un equipo de trabajo bajo su supervisión y bajo su vigilancia. Igualmente, los trabajadores de manejo, que son aquellas personas que dirigen los destinos financieros de la empresa. Estos trabajadores pues no tienen jornada de trabajo, como siempre lo digo, trabajan horas cráneo, no horas nalga, responden a un trabajo especial, a un trabajo puntual. Pero el resto de la humanidad, que es la gran mayoría, el resto de la humanidad pues tiene derecho a su jornada de trabajo. Y repito, si va a permanecer más tiempo al servicio del empleador, pues deberá venir el reconocimiento de la hora extra, deberá venir el reconocimiento del recargo por el trabajo dominical y festivo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese objetivo de la desconexión? Pues es conciliar esa vida personal, esa vida familiar, esa vida laboral de cada uno de los trabajadores, como ya lo mencionamos. Es que esa persona pueda armonizar los diferentes escenarios de su vida. El empleador no debe realizar habitualmente los requerimientos que estén por fuera de la jornada de trabajo, como ya lo vimos. Y la coordinación es otro criterio relevante. El empleador debe establecer los medios y las herramientas que faciliten el reporte, el seguimiento y la evaluación a través de la comunicación constante y recíproca. Es decir, se insiste en el tema de la comunicación, se insiste en el tema de la coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Pues como ya lo hemos visto con nuestras dos conferencistas, pues esa importancia, no solamente de la parte legal, por supuesto que es muy importante, es esa situación de la cultura organizacional. El trabajo en casa cambia la cultura organizacional, eso es absolutamente definitivo y para eso necesitamos buscar una coordinación y una conexión diferente. ¿Por qué? Porque estamos cada uno relacionándonos desde nuestras pantallas, desde nuestras casas, entonces será necesario trabajar todo el tema de la coordinación y todo el tema de la comunicación. Por tanto, señores aquí asistentes,
tenemos que tener en cuenta unos elementos súper claves de esta ley. En primer lugar, pues al interior de cada empresa, crear una política de trabajo en casa. Y en muchas empresas me dicen, no, pero si nosotros lo hicimos al interior hace 14 meses, eso ya está. Bueno, pues revisarla, porque tenemos que adoptar una política de trabajo en casa si el deseo es mantenernos en la casa, por lo menos hasta la finalización de la pandemia o por lo menos hasta la finalización de la emergencia sanitaria o unos días antes, como cada uno de ustedes lo escoja. Pero esa política debemos trazarla al interior. Debemos entender que debemos hacer un acuerdo con el trabajador frente a los elementos de trabajo, como ya lo mencionamos, y en tercer lugar, poderle notificar al trabajador, hacerle esa comunicación de que estamos habilitados para el trabajo en casa. Recordemos que hay lugar desde el decreto 771 del año pasado a un auxilio de conectividad que hoy se mantiene con el trabajo en casa. ¿Qué quiere decir ese auxilio de conectividad? Para aquellos trabajadores cuya remuneración es igual inferior a 2 salarios mínimos, cuando estaba en la oficina tenía derecho al pago del subsidio legal de transporte, pero al estar en casa, pues deja de tener ese derecho. Eso se sustituye por otro auxilio llamado de conectividad. No quiere decir que haya dos, es o el uno o el otro. Si estoy en la oficina, subsidio de transporte. Si estoy en la casa, auxilio de conectividad. ¿Cuál es la razón? Porque mi salario es igual o inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. E igualmente, tener en cuenta si hay lugar algunos otros auxilios que la empresa vaya a reconocer, cuáles son esos gastos o servicios que la empresa va a mantener. Y nunca perder de vista que para nosotros es absolutamente importante como asesores laborales, que algo muy importante no es solamente la salud física del trabajador, solamente nos preocupa esa salud física, que esté bien, que luzca bien, pero la salud mental del trabajador es absolutamente importante, como ya lo vamos a ver. La productividad, la eficiencia y la protección de la información. ¿Por qué la protección de la información? Porque recordemos que si en este momento tenemos 50 trabajadores en casa, tenemos 50 computadores en sitios diferentes administrando nuestra propia información, que es sagrada, que es uno de los activos más importantes de cualquier empresa. La construcción conjunta del bienestar de los trabajadores debe ser un gana-gana. Produce, sé eficiente, pero quiero que estés bien con tu familia, que estés bien con tu entorno. Debemos entonces gestionar ese riesgo de manera permanente para que sigamos teniendo trabajadores sanos, no solamente físicamente sanos, sino mentalmente sanos y finalmente desarrollar competencias en lo digital, porque pues esto nos aceleró el proceso de la transformación digital, no sé, en 2 años, 4 años, no sé en cuánto lo adelantó. Hoy ya tenemos esta transformación digital y es necesario que las empresas se estén capacitando en ese desarrollo de esas competencias. Finalmente, pues es importante trabajar todo lo que es el sistema de gestión en salud y de seguridad en el trabajo, como lo hemos venido señalando, especialmente en lo que tiene que ver en las baterías del riesgo psicosocial. ¿Por qué? La aplicación de esas baterías pues nos va a dar una información muy importante y de esa manera podemos implementar estrategias que sean muy eficientes o que sean efectivas en materia de comunicación o en materia de prevención de esos riesgos laborales. Segundo, implementar ese procedimiento o política que ya lo hemos venido hablando, realizar o documentar ese monitoreo periódico y permanente de las condiciones físicas y mentales del trabajador y regular el tema de desconexión con los jefes, con los líderes de la organización, cómo vamos a manejar el tema de la desconexión laboral como un tema fundamental para las empresas, ¿sí? Porque ya no es una recomendación, si lo queremos ver de alguna forma, en este momento representa una obligación. Ahora, que seguramente más allá de que sea una ley, es como empresa de repensar nosotros qué queremos con nuestros colaboradores. Claro, la eficiencia, la productividad, las utilidades, por supuesto, pero no a costa de la salud mental de nuestros trabajadores, no a costa de la salud física de nuestros trabajadores. Entonces, en las áreas de gestión humana, de talento humano, pues son los que tienen que gestionar estos riesgos para que efectivamente, por un lado, obtengamos las utilidades esperadas, pero por el otro lado, sigamos teniendo trabajadores contentos, trabajadores animados
trabajadores que gozan de una salud física y de una salud mental. Sin duda, ustedes ya lo saben y creo que esto sería un poco la repetición, cuáles son esas ventajas del teletrabajo, del trabajo remoto, del trabajo en casa, del hecho de permanecer en la casa, pues es la transformación digital, poder trabajar desde cualquier parte del mundo, evitar esa rutina, tener una reducción en los tiempos de movilidad, la oportunidad de integrar ese mundo laboral que antes no teníamos, personas discapacitadas, madres cabezas de familia, personas con dificultades en su desplazamiento, pues esto es una dicha, este trabajo en casa. Contribuye sin duda al aumento de la productividad, al mejoramiento de la calidad de vida, de la inclusión social y qué decir de la movilidad en una ciudad como Bogotá, que es una locura, y la disminución de la contaminación. Al que quiera ser curioso y quiera mirar cómo sería ese ahorro en movilidad, en tiempo, cuál es esa huella de equidad, esa huella de carbono, los invito a que visiten la www de teletrabajo.gov.co, donde ustedes van a encontrar una calculadora. En esa calculadora, ustedes le van a dar alguna información y nos va a decir cuál es ese ahorro que nosotros tenemos en tiempo, en desplazamiento, el ahorro que vamos a tener en equidad, en carbono y esa huella en calidad de vida. Sin embargo, no todo es perfecto, no todo es ideal. El trabajo en casa o el teletrabajo también nos trae situaciones adversas para los trabajadores y para la empresa. Si nosotros no realizamos una adecuada planeación, una autoevaluación, una sensibilización para la implementación del teletrabajo o ahora para la habilitación del trabajo en casa, pues vamos a tener dificultades. En segundo lugar, la desconfianza. Si desde la cabeza de nuestra organización siente desconfianza de nuestros trabajadores, por la hora de llegada, por el cumplimiento de sus funciones, por la manera de hacerlo, pues esto puede llegar a ser efectivamente un fracaso. Entonces, los que tenemos que estar absolutamente convencidos de nuestros trabajadores, pues son los propios directivos, es decir, basándonos en la confianza de que el trabajador lo está haciendo y lo está haciendo bien. El rendimiento laboral del trabajador puede descender si vamos a ejercer un control absoluto de 7 a 5, 24 horas, chequeándolo. La salud mental y el aislamiento. Puede ser que en 14 meses todavía nos sintamos ricos. Ay, qué delicia, blue jeans, tenis, camiseta, cero maquillaje. Qué delicia de la casa, de la cama a la mesa de comedor, de la mesa del comedor al escritorio y así sucesivamente. Pero bueno, al cabo de 2 años, pues yo creo que esta situación puede complicarnos porque podemos llegar a tener una rutina muy complicada, una situación de aislamiento y unos problemas de salud mental que pueden impactar no solamente la vida laboral del trabajador, no solamente su tema de salud mental, sino igualmente el clima laboral. Una desventaja puede ser el trabajo en equipo. Por tanto, las empresas tienen que articular toda esta implementación del teletrabajo o toda esta habilitación del trabajo en casa. Tenemos que mirarla desde el trabajo en casa. Por eso les digo, esa cultura organizacional tenemos que hacerle los ajustes que sean necesarios. Frente al manejo de información, puede ser una gran debilidad o puede ser una gran desventaja si no sabemos cuidarnos claramente en su manejo. Y, como ya lo hemos dicho, las dificultades que pueden presentarse en la armonización de la vida laboral y la vida familiar. Para el efecto, quiero presentarles un breve resumen que hemos preparado en la firma Barrera Palacio sobre el tema del trabajo en casa y ustedes van a tener ahí la presentación y podrán compartir. María Lucía, algo está quieto en la pantalla. ¿Perdón? Está quieta la pantalla, se quedó en la imagen de las recomendaciones finales. Ok, ahí, no sé, permítanme un momento a ver qué pasó. ¿Me confirmas? No, sigue sin... Ok, ¿me podrías ayudar con el video? Permíteme un segundo. Jenny, tú tienes la presentación, por favor, ¿me ayudas? Mientras tanto, mientras Jenny nos ayuda, aprovechamos aquí este par de minuticos porque, María Lucía, hay muchas preguntas. Y pues mientras Jenny nos va ayudando aquí a poner el video, por ejemplo, nos preguntan qué tan legal es que un jefe pida cámara para supervisar si estoy trabajando. Ok,
a raíz de, quizás que fue una entrevista que tuvo Iván Daniel Jaramillo, que es el director del Observatorio de la Universidad del Rosario, donde manifestó, o quizás el periodista captó eso que dijo, que las cámaras podrían representar una situación de acoso laboral. Muy bien. Para Barrera Palacio Abogados, esa situación no representa un tema de acoso laboral bajo ninguna circunstancia. Ahora, el hecho de que yo me reúna con mi equipo todos los días de 8 a 9 de la mañana, para poner un ejemplo, para poder planear y organizar el día, y exija que todos tengan la cámara prendida en ese momento porque quiero verles el rostro, porque quiero mirar si están atentos, si están dispuestos. Desde nuestro punto de vista, no vemos que sea una situación de acoso laboral, bajo ninguna circunstancia. Es como la presentación personal en las instalaciones de una sala de juntas. O sea, te quiero ver, quiero que estés ahí y no que por teléfono celular me estés hablando y tú en tu oficina. ¿Dónde podríamos caer en una situación de persecución, de maltrato, de vejámenes? Y si yo, por ejemplo, le digo al trabajador, mire, usted tiene que tener la pantalla prendida desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque yo quiero controlar y evidenciar que efectivamente usted trabaja durante mi jornada laboral y que usted solamente se levanta entre 12 y 12 y media a almorzar, porque yo quiero que sea así. Bueno, ahí estamos hablando de unas situaciones que pueden cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que la persona vive en una habitación con su pareja, tiene la cámara prendida y atrás está la cámara, y su pareja tiene una vida diferente, ¿sí? No sé, se levanta más tarde, lo que sea. Entonces este trabajador dice, mire, yo no quiero que usted ingrese a mi mundo personal, a mi vida personal, no quiero que ingrese, y podría verse como un tipo de persecución. Entonces, eso sería necesario analizarlo. Pero quiero que nos quitemos de la mente de esa generalidad de que si el empleador me obliga a prender la cámara es acoso laboral. En nuestro concepto, eso no es cierto. Podría llegar a ser una conducta de persecución, una conducta que afectaría la dignidad del trabajador y que podría verse eventualmente como una situación de acoso laboral si se tipificara como un ciberbullying, pero para cada caso particular, especialmente si es obligado a mantener la cámara 24/7, como lo acabo de mencionar. Ok, ya tenemos el video en pantalla, entonces por favor, Jenny, le vas a dar play y ya lo vamos a ver.
Ustedes pueden apreciar ahí, pues van a tener igualmente el video para poder entender más claramente, pues ya cuando estén en la oficina, ya cuando estén con todo el trabajo, que ustedes puedan entonces comparar esas diferencias que aunque suelen ser sutiles, se encuentran en cuanto al teletrabajo y la habilitación de trabajo en casa que nos trajo la ley 2088 del 2021. Ya para finalizar muy rápidamente, porque el tiempo se me acabó, es recordarles esa importancia de al habilitar el trabajo en casa, al implementar el teletrabajo, tener como punto fundamental, estratégico, neurálgico, no solamente, repito, la salud física del trabajador, sino la salud mental. Desde la Organización Internacional del Trabajo, los convenios internacionales que han sido adoptados por diferentes países y entre ellos Colombia, pues han señalado la importancia de resguardar, de acompañar esa salud del trabajador desde lo físico, desde lo mental, de manera tal que los empleadores tienen ese gran compromiso con los trabajadores, no solamente de venir y atenderlos, sino de prevenir las situaciones que puedan llegar a generar estrés en el laboral. Esa es la razón por la cual esta ley resulta tan importante desde el punto de vista de la desconexión laboral. ¿Por qué? Porque traer acá el estrés laboral podría llegar a ser o podría representar cierto grado de responsabilidad por parte del empleador. ¿Qué es ese estrés laboral? Pues esa respuesta física y emocional dañina que está causada por el desequilibrio entre las exigencias que percibe el trabajador en el trabajo y los recursos que tiene y la capacidad que ese mismo trabajador tiene para poder enfrentar estas situaciones. De manera tal que tenemos que analizar qué nos puede dar lugar a una situación de estrés laboral: la organización, el diseño, las relaciones laborales. Hay muchos ejemplos de factores de riesgo psicosocial, como podría llegar a ser el contenido del trabajo, el contexto del trabajo. Es decir, las organizaciones tenemos que revisar acerca del medio ambiente, del equipo, del diseño de trabajo, de las cargas, del ritmo. ¿Para qué? Para evitar justamente ese estrés laboral que termine luego en una enfermedad mental para nuestro trabajador. E igualmente en el contexto de trabajo, la función y la cultura organizacional, si hay falta de comunicación, si no hay realmente una coordinación del trabajador, el empleador, cuál es su papel dentro de la organización, y trabajar fuertemente, como ya lo hemos mencionado, en la armonización del trabajo en casa, que exista esa verdadera conciliación. ¿Por qué? Porque ese impacto del estrés pues puede ser doble: trastornos de salud, pero comportamientos de de trastornos de su salud, que es pues todo el tema que las personas pueden llegar a adoptar precisamente como consecuencia del estrés, pues enfermedades de todo tipo, ahí les señalo: cardiovasculares, trastornos, ansiedad, hasta poder llegar hasta el suicidio. Pero también hay una situación bien importante, y es que como consecuencia del estrés podamos llegar a tener unas situaciones de comportamientos para el afrontamiento. Colombia, pues un país donde se bebe mucho, vemos que el abuso de alcohol en época de pandemia está afectando a nuestra sociedad. El consumo de drogas alucinógenas, de tabaco, de una mala alimentación, de una actividad física insuficiente, de trastornos del sueño. Claro, uno como empleador simple podría llegar a decir: eso es un problema del trabajador. No, señores. Esto es un problema de empleador-trabajador, esto es una situación de nuestra sociedad, y nosotros como partes de la sociedad, como miembros activos de la sociedad, pues tenemos que articular y gestionar todo este riesgo que se nos presenta. Por eso, desde la empresa, que es uno de los focos mayores donde se deriva el estrés, pues debemos trabajar en la prevención, precisamente para proteger a los trabajadores desde el punto de vista de su salud mental, de su salud física y de esos comportamientos que ellos puedan llegar a adoptar para poder afrontar esa situación. En segundo lugar, pues para las empresas, clarísimo: si yo tengo trabajadores con estrés mental, si yo tengo trabajadores con problemas en este momento físicos, mentales, pues va a haber aumentos en los ausentismos, en el presentismo, va a haber problema en la motivación, en la satisfacción, en el cumplimiento, en la rotación, bajo rendimiento. ¿Y eso en qué se traduce?
Pues en una baja productividad, en una baja de la competitividad y, por qué no decirlo, en un riesgo reputacional para la empresa. Por tanto, y esta es la invitación del día de hoy, invitar a todas las empresas, a todos los empleadores, a promover instrumentos de gestión, evaluación e intervención de los riesgos laborales con ocasión de la habilitación del trabajo en casa, o si ya lo decidimos, de la implementación de un verdadero teletrabajo. ¿Para qué? Pues para llegar a tener efectivamente unos buenos trabajadores, una buena salud mental, una buena salud física y poder tener cada día una mejor sociedad. Hasta el momento, en este momento, pues ya llegó mi hora final para poder atender a ustedes algunas inquietudes que me quieran hacer a través del chat. Veo que hay muchas inquietudes, así que soy todo oídos. Hay varias, María Lucía, entonces te voy a transmitir algunas porque pues el tiempo ya se nos está agotando. Por ejemplo, ¿alguien puede trasladarse de ciudad sin avisar dicho traslado a la empresa pues, para la que trabaja? No. ¿Bajo la modalidad del teletrabajo? No, en ninguna de las dos, porque precisamente lo que estamos señalando es que tenemos que trabajar de la mano o con la ARL. Entonces, para la ARL es indispensable saber si el riesgo se encuentra ubicado en la calle 22133 de Bogotá o se encuentra ubicado en la Casa de la Playa en Cartagena, porque los riesgos son completamente diferentes. Es necesario por eso articular esas políticas al interior de la empresa, esos procedimientos para que el trabajador sepa qué puede hacer y qué no puede hacer trabajando en casa o teletrabajando. Por eso la necesidad de la política. Y para responder a tu pregunta, es necesario concertar con el empleador ese traslado de ciudad o de lugar. Ok. Sí, ya se había anunciado, pues se le había anunciado a los colaboradores el tema del teletrabajo. Ahora con la nueva ley se debe volver a notificar. En nuestro concepto, sí. O sea, en nuestro concepto tenemos que arrancar de cero y tenemos que atender todo lo que dice la ley, haciendo la habilitación, que implica la notificación al trabajador personal, pues a través de correo electrónico o de comunicación escrita, pero individual, no personal, sino individual. Segundo, el acuerdo frente a los elementos de trabajo, absolutamente fundamental que lo tenemos que hacer, y esa política, ese procedimiento interno que tenemos que adaptar. Si ya lo tenemos todo hecho, pues tenemos que revisarlo, a ver qué nos hace falta para poderlo gestionar y avanzar conforme a lo que establece la ley 2088. En el caso de alternancia, las empresas deberían responder por herramientas para los dos sitios, tanto para la casa como para la oficina, escritorios, sillas, bueno. Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, pues me parece que tendría que ser, pues sí, porque si yo estoy aquí muy cómoda en la silla de la oficina, que es ergonómica, y me obligan 2 días a la semana por orden a la alternancia en virtud de la implementación del teletrabajo suplementario, pues yo me voy para la oficina y si no hay silla, ¿qué hago? Desplazar todos los días, esos 2 días a la semana la silla, pues me parece muy complicado. De manera tal que eso es uno de los desafíos, de los retos y de unas situaciones que las empresas tienen que entrar a analizar, porque la respuesta sería sí. Ok, María Lucía, pues muchas gracias por este espacio. Se nos quedan varias preguntas en el tintero, pero pues el tiempo ya no nos da, tenemos que continuar con nuestra programación. Entonces, pues de parte de Prime Business, todo el agradecimiento por esta sesión, por tu conocimiento, por este espacio que creo que fue importante para todos nosotros. Quedan cordialmente invitados todos a visitar la página de Barrera Palacios. Ya por ahí Fiorella nos estaba compartiendo el link. Y pues cualquier duda o inquietud de carácter legal, Barrera Palacios siempre está dispuesto a acompañar y hacer procesos de asesoría con todas las empresas que lo requieran. Así que, María Claro que Lucía. sí, muchas gracias y queda abierta la página de Barrera Palacio Abogados para que ustedes ahí presenten sus consultas, sus inquietudes que hayan quedado y con mucho gusto yo las resuelvo. Muchas gracias y un feliz día. Listo, María Lucía, muchas gracias a ti.